Bien, entonces aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Y acá tenemos ahí nuestros datos, que son como hemos calculado. No nos olvidemos que la variable es longitud de espiga, que es una variable aleatoria continua. Entonces vamos a colorear mejor todo lo que nosotros con lo que vamos a trabajar. Bien, entonces colocamos acá. Bien, ahí tenemos. Bien. ¿Qué necesito sacar? Bueno, vamos a sacar muchas cosas que vamos a utilizar para calcular estas medidas, pero lo más importante que sería de las formulitas, en la anterior fórmula nosotros habíamos dicho que necesitamos calcular la multiplicación de x por f, ¿vale? Esa es una de las cosas importantes. Entonces voy a tener acá x multiplicado por fa. Bien, entonces, ¿cuánto va a ser ese mi valor? Ese mi valor va a ser x. ¿Dónde está x? Ese es x, la marca de clase, multiplicado por la frecuencia absoluta que tengo acá. Bien, entonces vamos a llenar. Y tenemos entonces ahora todos esos datos ahí. Entonces será x por f, ¿no? Entonces, para que no haya muchos decimales, vamos a estandarizar esto. Bien, y tenemos ahí estandarizado. Bien, entonces tenemos la multiplicación de FA por la marca de clase, que sería X, ¿no? Luego, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer una sumatoria de esto. Una sumatoria. Entonces, nos vamos a hacer una sumatoria, ¿no? Y entonces vamos a hacer la suma justamente de esos valores. Entonces, hacemos la suma. Bien, y esa es la sumatoria. Entonces, tenemos la sumatoria, 10, 20, que lo vamos a colocar con otro color, ¿no? Con otro color, justamente es la sumatoria, ¿no? ¿La sumatoria de qué? La sumatoria de x y por f por fi. Bien, aquí tenemos eso, entonces, bien. ¿Y con eso qué podemos calcular? Con eso inicialmente vamos a calcular acá, vamos a seguir la media aritmética. La media aritmética, ¿cómo sería entonces? Aplicando la fórmula, dice sumatoria de xy por fi dividido entre la sumatoria de fi. Entonces vamos a tener, eso va a ser igual a estos valores que tenemos acá. xy por fi, o x por fa, es lo mismo, dividido entre FA, la sumatoria de FA, que sería esto. Entonces, ese es nuestro promedio. Entonces, el promedio que tenemos nosotros en esa tabla de frecuencias es de 10.21 centímetros. Entonces, esa es la longitud de la espiga promedio, ¿no ven? Bien, ya tenemos el promedio. Ahora vamos a calcular la mediana. Bien, y para calcular la mediana tenemos que hacer una nueva columna que nos sirve de muchísimo para saber y no equivocarnos. Entonces vamos a decir acá, intervalo, frecuencia relativa acumulada. Esta es la clave en realidad. Entonces yo digo, la primera clase va de ¿cuánto? Fíjense acá yo estoy diciendo 14%, 20%, 18%, etcétera, ¿no? Entonces la primera clase va de 0 hasta 0.14. Pues. La otra clase va de 0.14 hasta 0.2. 0.2. Bien. La otra va de 0.2 ¿hasta dónde iría? Hasta 0. No, este está mal. No va. Este va hasta 0.34. No estamos olvidando. Este va hasta 0.34, porque estamos hablando de frecuencia relativa acumulada. Y en este otro va a ir de 0.34 ¿a cuánto iría? 0.52, 0.52. El otro va a ir de 0.52 hasta 0.81. 0.81. El otro va a ir de 0.81 hasta 0.91. 0.91. El otro va a ir de 0.91 hasta 0.96. 0.96. Bueno, y el último va a ir de 0.96 hasta 1. Bien.
Ese es entonces nuestro intervalo. Bien, este intervalo es importante porque no solamente vamos a calcular con esto el valor de la mediana, sino también el valor de los cuartiles, ¿no? De los cuartiles también se calcula en base de esto. Bien. Entonces acá la primera pregunta que tenemos que hacernos en la mediana es: ¿en qué clase se encuentra la mediana? Tenemos 7 clases, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. ¿En cuál de esas clases se encuentra la mediana? Entonces, fíjense, ¿dónde y cómo vamos a saber eso? Justamente con este intervalo de frecuencia relativa acumulada. Entonces, ¿qué tengo que ubicar? El valor donde está el 0.5. Pues no hemos dicho 0.5 en la mitad, la otra mitad es el otro 0.5. Fíjense, acá va el primero de 0 a 0.14. Este va de 0.14 a 0.34. Este va de 0.34 a 0.52. Está incluido ahí el 0.5, ¿no? Por lo tanto, esa es la clase de la mediana. ¿Está claro, no, esa parte? Por lo tanto, esa es la clase de la mediana, que le vamos a colocar y eso con otro color. Bien, ahí está la clase de la mediana. Bien, entonces, como ya conocemos la clase de la mediana, lo único que tenemos que hacer es aplicar la fórmula. Bien, entonces vamos a aplicar la fórmula. Ustedes tienen ahí la fórmula para ver. Igual, dice límite inferior de la clase de la mediana. Entonces, límite inferior es el límite inferior. Más paréntesis. Aquí, paréntesis también. ¿Qué nos está diciendo ahora acá? Tiene que ser n dividido entre 2. Entonces yo tengo acá n. Ese es n dividido entre 2. Bien, menos, dice, la frecuencia absoluta acumulada antes de la mediana. Entonces, ¿dónde voy a ir acá? Frecuencia absoluta acumulada antes de la mediana. Antes de la mediana es el 34. Entonces ya tengo ese valor ahí. Dividido entre la frecuencia de la mediana. ¿Y cuál sería su frecuencia de esa mediana? La frecuencia es esa, 18. Entonces todo esto tengo que colocarlo acá y multiplicarlo por ¿cuánto hemos dicho? Por el intervalo de clase. Entonces vamos a multiplicar por el intervalo de clase. ¿Y el intervalo de clase dónde lo tenemos? No, aquí lo tenemos, el intervalo, justamente es ese, el intervalo de clase. Entonces este es nuestro valor, 10.303, ese es el valor de la mediana. Entonces lo llevamos acá y vamos a tener entonces. Y entonces el valor de la mediana es 10.3 centímetros. El valor de la media aritmética es 10.21. ¿Eso qué significa? Significa que la probabilidad de tener valores menores a 10.30 centímetros es 50%. Y la probabilidad de tener valores mayores a 10.30 es los otros 50, 0.5. Bien, ¿y la moda? ¿Cómo calcularíamos la moda? Moda. ¿Cuál va a ser en acá también la moda? Bueno, ahí nos hemos olvidado que lo mismo que en el caso de la mediana, hemos dicho una cosa importante es saber cuál es la clase donde está la mediana, y eso es lo que hicimos, hemos coloreado y eso ahí. En el otro caso también es importante saber dónde está la moda, cuál es la clase de la moda. Y la clase de la moda va a ser la que tenga la mayor frecuencia. La mayor frecuencia. ¿Cuál de ellos tiene la mayor frecuencia absoluta? ¿Cuál tendría? 29, no hay más mayor a 29, ¿no? Entonces, esta es la clase de la moda. Entonces, que también le vamos a colorear con otro color. Ahí. Entonces, esa es la clase de la moda, ¿no? Y ahora vamos a aplicar la formulita, lo mismo. Va a ser igual al límite inferior, dice, de la clase de la moda. ¿Dónde está la moda? La moda está acá, es su límite inferior. Más, paréntesis. En arriba, ¿qué tenemos? Frecuencia después, dice. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia absoluta después? Entonces, yo tengo acá la moda. Esta es la frecuencia, pero dice después. El después es ese, ¿no? Y dice dividido entre el antes más el después. Entonces, ¿el antes cuál sería? El antes va a ser ese. A ver, el antes. Más el después nuevamente, que sería ese de aquí.
Bien, multiplicado por el intervalo de clase, que sería ese valor que está ahí, intervalo de clase. Y ese sería entonces el valor de la moda. ¿Ya? Entonces tenemos acá el valor de la moda, que sería ese. Es el valor de la moda. Entonces acá nosotros vamos a hacer, lo vamos a cambiar, lo vamos a colocar solamente 2 decimales. Bien, y esos serían nuestros valores que hemos calculado. Entonces la media, la mediana y la moda. ¿Y qué podemos decir en resumen? En resumen podríamos decir que ustedes pueden ver esos 3 valores. ¿Serán parecidos o estarán muy alejados los valores? Entonces tenemos, ¿cuál es el mayor? La moda. La moda es el mayor. Por lo tanto, como la moda es el pico más alto, ese pico más alto no va a estar al centro. Va a estar un poco a la derecha, porque es el mayor, ¿no? Entonces tenemos, luego de la moda viene la mediana y finalmente viene la media, ¿no ven? La media entonces está más abajo. Entonces vamos a tener la media, la mediana y la moda. Entonces, el valor que va a dividir un conjunto de datos en 2 partes iguales va a estar a la izquierda del pico. ¿Por qué? Porque es menor que la moda, ¿no ven? Entonces eso se puede hacer gráficamente, dibujando, todo eso. Pero está claro cómo podemos que calcular estas medidas de tendencia central.